This meeting is being recorded. Bueno, pues creo que ya estamos. Nada, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este webinario. Muchas gracias a todas las personas que os habéis conectado hoy, un día así a las 5 de la tarde. Antes de entrar en materia, lo primero que queremos hacer es aprovechar este webinario para presentar esta red que hemos llamado Red para la Industria del Futuro, donde estamos varias organizaciones a las cuales nos une el tema de la transformación industrial. Somos ahora mismo unas 6 organizaciones, está Ingeniería Sin Fronteras Euskadi, ITMA, el Instituto Internacional de Derechos y Medio Ambiente, el ODG, Ecounión, ECODES, Ecologistas en Acción, y yo espero que que nos vayamos juntando más en el futuro, ¿no? Es una red que venimos trabajando desde hace casi un año, más o menos. Bueno, si me equivoco en algo, pues me corregís. Esta red se forma a raíz de encontrarnos, de crear un espacio en el cual nos encontramos distintas organizaciones dentro del Estado español que abordamos el tema de la industria. Entonces, hemos empezado a compartir información y recursos y, bueno, con la idea de generar sinergias y plantear pues esta transformación de distintos ángulos, cómo queremos que sea y cómo pensamos que tiene que ser la industria del futuro del casi presente. Entonces, hemos organizado, esta es nuestra primera actividad conjunta, que es este webinario, y lo que queremos es, con esta actividad, conocer de primera mano cómo se vive y cómo se piensa que tiene que ser esta reindustrialización o transformación industrial desde distintos puntos, ¿no? Es un tema que nos preocupa no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social y laboral. Hemos intentado que estuviera presente alguien de la Administración, pero finalmente no ha sido posible, así que contamos con 4 ponentes en representación de la industria, de la empresa, de los sindicatos, de organización de la sociedad civil y un ejemplo de transformación industrial que viene desde Italia, que será el último ponente. Y nada, bueno, pues cada una de ellas tendrán 15 minutos para su exposición y al final tendremos media hora para el turno de preguntas. Podréis hacer preguntas o bien escribiendo en el chat o levantando la mano. Ya podéis escribir en el chat desde que comencemos y luego pues iremos dando paso a las preguntas. Y nada, pues sin más, le paso el turno a Rate de Ingeniería Sin Fronteras para que haga la primera presentación y yo me callo. Listo. Ahora me escucháis, ¿verdad? Vale, gracias. Muchas gracias a todas por venir, eskerrik asko eta arratsaldeon. A mí me toca presentar a Martín Layana. Es ingeniero industrial con máster en energías renovables y lleva años trabajando en pos del ecosocialismo, desde varios ámbitos. Algunas le conoceréis por su faceta activista, quizás otras por su trabajo de investigación, pero bueno, hoy nos acompaña como responsable de transición ecosocial del sindicato LAB, que es un sindicato socialista de Euskal Herria. Este vínculo empezó gracias a la cooperativa Garúa, a través de la cual Martín realizó el plan de transición ecosocial para evitar el cierre de Mecaner, una empresa de automoción que está en Urduliz, un pueblo cerca de la costa vizcaína aquí. Este trabajo lo realizó trabajando mano a mano pues, con el comité de empresa y diferentes agentes del territorio, pues como pueden ser las administraciones y grupos organizados locales y también el movimiento ecologista. Ongi etorri, Martín, es un placer tenerte hoy aquí. Mila esker eta arratsaldeon. Bueno, muchas gracias por la invitación a este webinar y a la red por la industria y a Ecologistas en Acción. Vale, cuando nos pasaron esta invitación nos planteaban como 2 preguntas generales, como de
cómo creemos que tendría que ser la transformación de la industria y qué es lo que estamos haciendo concretamente, en este caso desde el Sindicato Lab de Euskal Herria. Y entonces, bueno, me centraré como un poco en algunas cuestiones como más o menos telegráficas para que nos dé tiempo de escuchar a todas. Entonces, en primer lugar, creo que con la transformación de la industria, creo que es importante decir que partimos de que conocemos de antemano en cuáles son los sectores que se tienen que transformar con mayor profundidad en los próximos años. Sabemos que hay sectores que tienen que reducir su actividad, sabemos que hay sectores que tienen que aumentar su actividad, sabemos que hay sectores que tienen que transformar su proceso productivo por el elevado consumo energético, el elevado emisiones de CO2, recursos naturales que consumen, y sabemos que todas y cada una de estas transformaciones tienen un impacto sobre el empleo. Entonces, por lo tanto, la tarea está en planificar cómo se realiza esa transformación para que no sea la clase trabajadora quien pague la factura de esas consecuencias de realizar esa transición que necesitamos con tanta urgencia. El problema, claro, es que en la forma en la que se está iniciando esta transición industrial a nivel europeo, a nivel de Estado español y a nivel de Euskal Herria y de Hego Euskal Herria, dista mucho de este objetivo. Y dista mucho de este objetivo como en tres planos. Por un lado, las políticas de descarbonización de la industria, en general las podríamos como simplificar en la lógica del palo y la zanahoria. Por un lado, se aplican mecanismos de mercado, como puede ser el régimen de comercio de emisiones, que penalizan unas industrias contaminantes haciéndolas más costosas y, por otro lado, para que eso no les suponga penalizar demasiado su rentabilidad, hacen ya sea incentivos fiscales, inyecciones de ayudas públicas directamente a través de mecanismos de política industrial o simplificaciones administrativas de todo tipo para que tengan más facilidades para desarrollar sus negocios. Y bueno, en resumen, esto se podría decir como más dinero público y menos normas para las empresas privadas. Y de esta forma la intervención pública se está limitando básicamente durante estos últimos años a aplicar incentivos, poner subvenciones, poner rebajas fiscales, como decíamos, estímulos a la demanda, acceso a financiación y todo ello para disminuir los riesgos de la inversión privada. Si esto funcionara, pues podríamos decir que, bueno, que no nos gusta del todo, pero al menos funciona. Pero es que no está funcionando. Y es que para el capital hay una premisa bastante clara, que la transición antes que ser rentable, perdón, he hecho un spoiler, la transición antes que ecológica tiene que ser rentable. Y la descarbonización de la industria necesita inversiones masivas, necesita una inyección de capital en muchos sectores masiva. Y esto no se está realizando de forma ordenada y a la escala suficiente, guiado por el mercado, la competencia y la expectativa de beneficio. No se está realizando ni en la escala, ni en el tiempo, ni en la dirección necesarias. Y al mismo tiempo vemos como bajo la lógica de la descarbonización son cada vez más empresas las que están justificando cierres, están justificando despidos, están justificando ajustes sobre las condiciones laborales. Y esto es algo que creemos que no se puede permitir. Entonces, como decimos, el resultado de todo esto pues, se podría resumir en demasiado poco, demasiado tarde y demasiado injusto, porque como vemos es la clase trabajadora quien se ve obligada a pagar unas consecuencias de la incapacidad del capital de realizar esta transición y la incapacidad de unas políticas públicas orientadas a el capital de realizar esa transición. Entonces, mientras este sea el marco impuesto, consideramos que la reducción de emisiones no se realizará en la escala y la velocidad necesaria y se aumentará la precarización sobre el empleo. Entonces, consideramos que esto no puede ser así y que consideramos que tienen que tomarse otras medidas que vayan en otra dirección. Y en este sentido tampoco nos hacemos trampas al solitario. O sea, no creemos que haya ninguna política industrial que sea capaz de resolver las injusticias y resolver la insostenibilidad de la industria y del sistema bajo el marco capitalista. Eso creo que es como una premisa de la que partimos, de la que debemos partir. Pero sí que consideramos que avanzar en conquistas concretas, avanzar en luchas concretas que nos acerquen hacia ese horizonte, pues sí que nos mejora, sí que nos sitúa en una mejor correlación de fuerzas para avanzar en esa transición y avanzar en la escala, en el ritmo y en la velocidad que necesitamos. Y por eso consideramos que esto tiene que hacerse pues elevando la conflictividad y orientando nuestra acción sindical en este sentido. Y para ello traía aquí como a modo resumido cuatro ámbitos de cómo
consideramos que, de elementos que consideramos que tienen que estar presentes en esa transformación industrial. En primer lugar, la cuestión de la planificación de esa transición industrial. Tiene que haber una planificación impulsada desde las instituciones públicas que evite que sea el mercado, la competencia y la expectativa de beneficio quien ordene o más bien desordene esa transición y haga que la forma concreta en la que se impacta sobre las plantillas, las condiciones laborales y los territorios sea tan injusta. Pero sin embargo tampoco nos contentamos con que esa planificación sea una cuestión que esté únicamente en las instituciones o en las grandes empresas, sino que no queremos ser espectadores pasivos. No queremos delegar esa planificación y queremos pues, avanzar en mecanismos como combinar, por un lado, una planificación desde las instituciones con mecanismos de participación real y vinculante de los sindicatos y de la representación sindical, así como de otros agentes sociales, junto también a planificación que pueda subir de abajo arriba, que puedan ser propuestas de reconversión de sectores industriales elaboradas desde los sindicatos que encuentren, pues ya sea su espacio en marcos de negociación colectiva con la patronal y con las empresas de ese sector, o que encuentre su lugar en marcos institucionales en las que se pueda tener un desarrollo. Y para que esta planificación no se quede en papel mojado, es importante el segundo elemento, que es el de la propiedad pública. Durante estos últimos años estamos viendo cómo se destinan una cantidad inmensa de millones de dinero público a grandes empresas privadas, además sin ningún tipo de condicionalidad laboral, de mantenimiento de empleo, ni apenas una condicionalidad sobre cumplir unos objetivos de descarbonización. Entonces, consideramos que, por un lado, deben impulsarse proyectos industriales de titularidad pública. No debemos estar simplemente estimulando la inversión privada y utilizando los recursos públicos para estimular la inversión privada. Si ya no hay ninguna siderúrgica de este país que quiera transformar su proceso productivo al acero de bajas emisiones, no hay que esperar a que lo realicen ellos. Eso tiene que hacerse con propiedad pública, con proyectos industriales de titularidad pública. No podemos estar esperando a que sea lo suficientemente rentable y sea lo suficientemente competitivo en el mercado internacional, en el que tiene bastantes pocas posibilidades de llegar a serlo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también vemos cómo la entrada de capital público en empresas privadas ya se lleva realizando durante décadas, pero eso no tiene apenas ninguna capacidad de control sobre las decisiones que se toman en esas empresas, de control sobre la forma en la que se realizan transformaciones industriales, control sobre cómo se modifican las condiciones laborales de esas empresas. Entonces, consideramos también que la entrada de capital público en esas empresas tiene que ir vinculada a un control democrático sobre esas transformaciones, sobre esas condiciones laborales y sobre todas esas decisiones de inversión que, como decimos, son tan importantes para los próximos años. Y junto a esto, como no, consideramos que es imprescindible que todas esas aportaciones de dinero público a empresas privadas acaben de una vez por todas con la falta de condicionalidad laboral, que acaben de una vez por todas con la falta de que puedan recibir millones por un lado y despedir a sus plantillas por otro. Junto a esto, como decimos, planificación, propiedad pública, vinculamos como el tercer elemento, que es, digamos, el de la participación de las personas trabajadoras en esta transformación productiva. Y aquí, como una cuestión como más concreta que estamos empezando a discutir en el sindicato, que es que las empresas de cierto tamaño que deban contar con un plan de descarbonización, que ese plan de descarbonización industrial sea materia de negociación colectiva y que los comités de empresa tengan capacidad de veto sobre la forma concreta en la que se realiza ese plan de descarbonización, que se realice un análisis sobre el impacto laboral de esa descarbonización y que se pueda discutir con las secciones sindicales, con el comité de empresa, para ver si la forma que propone la empresa es la que efectivamente es la más deseable, la que más reduce el impacto sobre el empleo, o habría otras en las que se podría conseguir unos resultados más deseables desde el punto de vista del empleo. Entonces, eso como tercer elemento. Y como cuarto elemento con este breve repaso, una cuestión básica que es la de la reducción de la jornada laboral. En las transformaciones que vamos a ver en muchos sectores de la industria,
se va a producir una reducción de la carga de trabajo por diferentes motivos en diferentes sectores y esto no puede suponer despidos traumáticos, no puede suponer cierres traumáticos, que tiene que haber una cuestión de reparto del empleo, de amortiguar las transformaciones a partir de esa reducción de la jornada laboral. Y esto es un caballo de batalla que el sindicato LAB lleva tiempos, lleva décadas ya teniendo encima de la mesa y que va a reforzar durante el próximo periodo. Entonces, como resumen, eso, nuestro planteamiento consistiría en defender esa combinación de tres patas, de el avance de la transición ecosocial por un lado, el avance de las condiciones laborales por otro lado y el avance de la democracia económica sobre el sector industrial por otro. Y por ir concluyendo, las compañeras también nos planteaban la pregunta de lo que estamos realizando en, en nuestro ámbito concreto. Entonces, también haré como un breve resumen abocetado. Por un lado, el Sindicato LAB incluye, digamos, el ecosocialismo como vector ideológico hace ya unos cuantos años en su congreso de 2017 y se refuerza un poco en el contenido que esto supone en su programa económico de 2021. Y esto ha hecho que se vaya avanzando en una acción sindical cada vez más específica y cada vez más concreta en este ámbito. Y voy a destacar como cuatro hitos que pueden ejemplificar un poco esto. En primer lugar está lo que comentaba la compañera del caso de Mecaner, que cuando una matricería dedicada a la automoción en el norte de Arria de Bilbao, en Urduliz, que propiedad de Stellantis, que en septiembre del año pasado Stellantis decide cerrar y despedir a toda su plantilla. Y es ahí donde el comité de empresa decidió impulsar junto al ayuntamiento un plan de transición ecosocial en el que se evalúen diferentes alternativas productivas con las que esta fábrica se pudiera mantener abierta. Esto se realiza, se utiliza para hacer tanto parte de la acción sindical hacia Stellantis como, más importantemente, hacia el gobierno vasco, instándole a que haga una compra pública de las instalaciones u otro tipo de herramientas para evitar el cierre de estas instalaciones. Como digo, abocetado. En otro momento ya hablamos de eso en más detalle, así que no me extiendo más en eso. En segundo lugar, durante este último verano, en Cemento Rezola, en Añorga, cerca de Donosti, Heidelberg Materials, creo que es la cuarta cementera a nivel mundial, planteó el despido de la mitad de la plantilla de la planta bajo la justificación de que tenían que cerrar uno de sus hornos de clínker porque dentro de sus planes de descarbonización, dentro de sus planes de descarbonización corporativos. Entonces, ellos lo que venían a decir es que no podían presentarse al PERTE de descarbonización industrial del gobierno de España si no cerraban ese horno de clínker. Entonces, ahí lo que se hizo es una acción sindical en la que en la mesa de negociación se le trasladaba a la empresa que estábamos dispuestas a discutir la forma concreta en la que se tenía que realizar esa transformación, esa descarbonización, pero que eso no podía implicar que se negociara en el corto periodo que supone un ERE, que primero tenían que retirar el ERE y después discutíamos la forma concreta en la que se realiza la transformación y que íbamos a poner encima de la mesa diferentes formas en las que no hiciera falta despedir a la mitad de la plantilla, que estábamos seguras que era posible encontrar vías alternativas con las que se pudiera o bien repartir el empleo con reducciones de jornada laboral o bien hacer una recualificación hacia otros puestos. Y brevemente, por no pasarme mucho el tiempo, otros dos hitos. Por un lado, también a partir de una serie de informes que se hicieron, que se encargaron desde el sindicato sobre la transición ecosocial en el sector de automoción, que se consideraba bastante prioritario, durante el último periodo se ha realizado una serie de discusiones internas con los delegados de automoción en las 4 provincias de Euskal Herria, en las que con estos delegados de automoción se discutía cómo anticipar el impacto de la transformación del sector en sus empresas, cómo empezar a pensar en qué tipo de acción sindical se podría realizar, cómo empezar a bajar estas discusiones a las secciones sindicales. Y por último, durante estos últimos meses también se ha participado en el proceso de discusión sobre la Ley de Industria de Navarra,
una ley de industria en la que se hicieron diferentes aportaciones de este sindicato LAB en el sentido de la transición ecosocial, que lamentablemente, al menos en el primer borrador, que está ahora terminando su fase de discusión, no han sido incluidas, y en ese sentido hemos incluido también nuevas enmiendas al borrador en la que profundizan un poco en la línea política que he mencionado previamente, y que vamos a continuar también haciendo como esa parte de incidencia política unida a la acción sindical en los centros de trabajo. Entonces, concluyo ya y, bueno, estos son solo algunos de los contornos del trabajo que se está realizando desde el sindicato. Nuestro objetivo es como continuar profundizando en esta línea, poniendo el énfasis fuertemente en ese trabajo de anticipación, de planificación y de propuesta ante los conflictos laborales que se van a derivar de toda esta necesaria transición industrial. Pues muchas gracias, Martín. Te has ajustado al tiempo. Genial. Muy aclaratorio, supongo que saldrán muchas preguntas. Pasamos al siguiente ponente, que ya muchas de las personas que estáis aquí seguro conocéis, a Paco. Paco Ramos, que pertenece a Ecologistas en Acción, del grupo de Gijón y del área de energía y muchas cosas más. Y hoy viene como representante de la plataforma contra la contaminación de Gijón, que Gijón es uno de los territorios más industrializados, con industrias además intensivas en carbono. Esta plataforma se constituyó en el año 2017, derivada del hartazgo de los niveles de contaminación que llevaban padeciendo sobre todo los barrios de la zona oeste de Gijón, y se formó para movilizar y concienciar a la población local sobre la problemática que afecta principalmente a la salud derivada de la contaminación ambiental, en muchos casos procedente de las industrias. La plataforma la forman colectivos vecinales urbanos y rurales, partidos políticos, sindicatos, ecologistas y organizaciones ciudadanas de todo tipo. Esta plataforma considera importante movilizarse para exigir la reducción de los actuales niveles de polución y también para impedir la puesta en marcha de otras nuevas fuentes de contaminación como la regasificadora o la incineradora. Y todo esto nos lo cuenta mucho mejor Paco, así que cuando quieras, adelante. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, uno no puede segregarse de aquellos movimientos y aquellas cuestiones en las que está trabajando, ¿no? Pero sí que quería centrarme un poco en la representación del tema de la plataforma contra la contaminación de Gijón. Como sabéis, además tiene mucho que ver con todo lo que se habló en la anterior intervención, que yo creo que podía encajar. Pues Asturias, igual que Euskadi y otras zonas, pues han sido históricamente altamente industrializadas y además en el caso de Asturias altamente generadora de energía eléctrica en base al carbón, con todos los problemas ambientales asociados a lo largo de décadas, ¿no? Y que también sufrieron pues en los 80 todos los grandes procesos de conversión y que tienen que ver también con la privatización de las empresas y con todo lo que ahora también comentaba de cuál sería la posibilidad de revertir esa situación, ¿no? En ese ámbito, lógicamente, la lucha contra los efectos contaminantes, sobre todo en los barrios próximos, ¿no? La zona oeste de Gijón o la orilla oeste del Gran Bilbao, ¿no? Pues han sido a lo largo del tiempo, pues más o menos importantes, ¿no? Pero lo que quería de la plataforma es un poco también tiene que ver con el cambio, ¿no? Está claro que siempre vecinos próximos a estas grandes instalaciones, como en este caso la siderurgia, pues han visto los problemas que han sufrido, pero en cambio la oposición o la lucha contra esa contaminación era mínima, ¿no? El papel que jugaban estas grandes empresas con un entorno de vecinal en el que además era un entorno laboral, que además era próximo a la planta, incluso con las propias viviendas de los propios trabajadores y trabajadoras, en realidad los órganos de intervención al final tenían que ver con pintar la fachada del cementerio más que con los problemas ambientales que además en muchos casos eran negados, ¿no? Y por lo tanto, no solo no había un gran, movimiento ciudadano en contra de los problemas que generaban esta industria, sino en muchos casos todo lo contrario, ¿no? Lo que había era una lucha solitaria por ese otro movimiento ecologista que también llevaba décadas trabajando tanto en todo lo que tiene que ver con la aplicación de las directivas comunitarias después de entrar a España en la Unión Europea, en la Comunidad Europea en aquellos momentos,
y que en muchos casos era visto, bueno, pues como un enemigo, y además un enemigo minoritario y con poca capacidad, a lo mejor, de intervenir públicamente, ¿no? No solo con las empresas, sino, bueno, pues hay que reconocer también con el propio movimiento sindical o con la sociedad en general, muy ligada a estas grandes empresas que evidentemente cubrían una parte importante del empleo de estos territorios, ¿no? Por eso que a lo largo de este tiempo fuera una plataforma ciudadana que además fuera promovida, ¿no?, por la Federación de Asociaciones de Vecinales, sobre todo de la zona rural de Gijón, ¿no?, que podía incluir incluso, bueno, pues a trabajadores de la propia compañía en el año 2017, ¿no?, después de décadas de actividad, que tenía, yo creo, que la importancia, ¿no?, de ver que no era un movimiento minoritario, que no era un movimiento de esos ecologistas que estaban en contra de todo, sino que ya el nivel de hartazgo de la sociedad, incluso aquella que podía estar próxima laboralmente a la industria, pues ya era el momento de llegar a su final, ¿no? Y eso es lo que pasó con la creación en el 2017 de la plataforma, ¿no? Yo creo que las primeras grandes manifestaciones contra la contaminación se dieron a partir de entonces. Y evidentemente, además, supuso, pues, un gran revulsivo a nivel también de las propias administraciones, siempre muy cómplices y muy seguidoras de las actividades o de lo que dijeran estas grandes empresas, ¿no? Yo creo que por primera vez incluso se logró, ¿no?, pues desde la dimisión de la propia consejera de Medio Ambiente, el cambio en su propia estructura, también incluso con funcionarios y funcionarias que ya creían que lo que no se podía hacer es pasar el día leyendo el periódico para responder a las quejas vecinales, sino de hacer algo previamente, y peticiones tan básicas, ¿no?, como el cumplimiento de las normativas, la elaboración de estudios de contribución de fuentes, los estudios de la contaminación, estudios incluso epidemiológicos sobre la salud de las zonas, ¿no?, durante décadas solicitados en ambientes, digamos, de debate ambiental, como pueden ser los consejos asesores, sin ningún éxito, pues por primera vez se ponen en marcha. Es decir, que a partir de este movimiento sí que se creó, bueno, pues una expectativa de que, bueno, algunas cosas estaban cambiando, ¿no? A lo largo de este tiempo sí que había organizaciones como la nuestra, Ecologistas en Acción, que sí que interveníamos en lo que tenía que ver con la adaptación. Ya no hablamos del futuro y de cuál va a ser ese futuro ecosocial de estas empresas, no, si simplemente la adaptación a la normativa que iba a partir de las leyes de prevención y control integrado de la contaminación y otras, las autorizaciones ambientales integradas, de que la propia empresa fuera adaptándose a esta normativa, ¿no? Es más, hablamos, por ejemplo, allá en las autorizaciones que se planificaron sobre el año 2020 o anteriores, fuimos los primeros en hacer precisamente a esta siderurgia la idea de que tenía que cumplir las normativas que no cumplía sobre adaptación e incluso ir pensando en el futuro, ¿no? Solo adaptándose al futuro podría no poner en riesgo los propios empleos y los propios trabajos de la empresa, en los cuales la plataforma nunca fue, digamos, antiindustrial y se enfrentó directamente a que no pudiera seguir esta actividad en la zona, aunque en muchos casos sí que había hartazgo. Incluso hicimos las primeras propuestas sobre el horno eléctrico, sobre la reducción directa para presentar ya en el futuro, incluso aunque en aquel momento, ¿no?, se fuera con gas natural, y lo que encontramos fue el rechazo total de los representantes de la empresa, entendiendo que por ahí no creían en ese cambio, ¿no? O sea, es decir, la siderurgia asturiana no creía en ese cambio, a pesar de que le estábamos poniendo que, bueno, pues en otras zonas de Europa se estaba empezando a estudiar esta posibilidad, y que aquellos que quedaran fuera, evidentemente, no solo lo quedarían ambientalmente, sino que lo quedarían como propia garantía de futuro de esta actividad, ¿no? Entre todo esto, en realidad, bueno, llegan todos los movimientos que veis en estos últimos tiempos a partir de la crisis en la Unión Europea, las ayudas directas, y entonces sí que se plantea encima de la mesa algunos de los proyectos, ¿no? Pero la historia siempre ha sido de rechazo, de retraso, de utilización como chantaje ante la sociedad, ante la administración y ante los propios trabajadores y trabajadoras en momentos de negociación de los propios convenios, y otra muy clara. Esas posibilidades de cambio de futuro lo que hacían era justificar que las inversiones en aquellas modificaciones que ya estaban aprobadas y que debían llevarse a cabo, pues que no tenía sentido hacerlo, ¿no? Porque iban a haber cambios que iban a hacer que esas partes de la empresa no tuvieran futuro, y que, por lo tanto, una vez más asistimos a retrasos durante años de medidas incluso que ya estaban
aprobadas y que se justificaban en la espera de otro cambio a mejor, que sería la aplicación de estas acerías verdes y que no llegan en ningún momento a concretarse, ¿no? En realidad no sabemos muy bien cuáles son las ideas de las empresas en estas actividades, ¿no? Sí que sabemos lo que hay en otras partes fuera, ¿no? Como comentaban antes, es decir, apuestas de la siderurgia en Suecia cerca de polos industriales, cerca de fuentes de energía barata autóctona o fuentes de la propia minería de hierro están claras, ¿no? Brasil, con el autoconsumo hidráulico porque apuesta en la minería de hierro próxima, pues nos encontramos cosas tan curiosas que desde Asturias se está enviando caliza, ¿no? Para los hornos del Brasil en buques, ¿no? Lo que tiene ya sentido de darle vuelta a todo este tipo de actividad, ¿no? Por lo tanto, lo que nos encontramos es con retrasos, con que los niveles de contaminación no se mejoran y que para encima el entender que la lucha tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono y cambio climático es verdad, pero es que no son el único problema de estas zonas, ¿no? Los problemas de contaminación por partículas PM10, los problemas por contaminación por benceno, que además es un grave problema laboral, son permanentes en el oeste de Gijón, y eso, en realidad, podríamos estar dándole los 450 millones de euros a la empresa sin que supusiese ninguna mejora en calidad del aire, aunque sí lo hubiera en disminución de CO2, ¿no? Las baterías, con los graves problemas que han dado a lo largo del tiempo, con los retrasos en el cierre de las baterías, en este caso, por ejemplo, en Avilés, ¿no? Incluso con los enfrentamientos que tuvimos con los propios representantes sindicales de la empresa, que creían que todos esos cambios y mejoras eran un riesgo para ella, ¿no? Con lo que al final la empresa los cerró porque estaban absolutamente obsoletas, pues vemos que podíamos encontrarnos con reducciones de emisiones de CO2, pero que las baterías de coque, que ya no suministrarían el coque a la actividad asturiana, fueran dedicadas a la exportación a otras plantas que no se adaptaran, tanto de Europa como fuera de Europa, y por lo tanto las emisiones de partículas o las emisiones de benceno en la zona oeste de Gijón siguieran igual que en el pasado, y en cambio si hubiésemos dado estas cantidades ingentes de dinero que ni siquiera aún sabemos si efectivamente van a avanzar, ¿no? Por lo tanto, poner encima de la mesa las cuestiones que comentaba antes el compañero, ¿no? Sobre, bueno, cuál va a ser el futuro del acero en el Estado español o en Europa, si estas empresas deciden abandonarlo a su suerte, pues efectivamente habría que ponerlas encima de la mesa, ¿no? No son los únicos problemas ambientales a los que estamos sometidos. En otros casos sí que está más claro, pues el cierre de las centrales térmicas de carbón ya es un avance muy importante. Bueno, podíamos discutir cuáles fueron los métodos de transición con el resto de la minería del carbón, que ya son anteriores a esto y nada tuvieron que ver con la descarbonización, ¿no? Sino tienen que ver con razones de mera competitividad económica. Son importantes, ¿no? Y sobre todo también a futuro, ¿no? Vemos que la eliminación de los puertos como el de Gijón, de todo lo que tiene que ver con los grandes graneles, mineral de hierro, coque, lo que dejan es una esplanada que fue ampliada recientemente y con muy bajo uso para que sea objeto de carrera por instalarse cualquier tipo de actividad, porque evidentemente la autoridad portuaria lo que no quiere es perder tráficos y cualquier cosa le vale, ¿no? Le valía una planta de pirólisis de plásticos, aunque evidentemente con la lucha vecinal encabezada por esta plataforma ya ha sido, bueno, renunciada, ¿no? Incluso porque también es verdad que cuando en el Ayuntamiento de Gijón y en la comunidad autónoma no gobiernan los mismos partidos, algunas cosas se mueven de forma distinta, aunque por nuestra desgracia sea la derecha gijonesa la que encabeza la lucha contra la administración asturiana, pero aún existen muchos otros proyectos, desde la producción de precursores para cátodos de baterías, que también entrarían en el debate, ¿no? Con esas otras empresas que hacen las partes más, digamos, finas de este proceso de cambio, con qué se rellenan dentro, ¿no? Si viene de otros países o vamos a aceptar que en algunas zonas, por este abandono de la industria actual, tenga esa estructura, esa industria que sería la más sucia, que se instala en estas zonas que ahora digamos que quedan disponibles y que cualquier cosa les vale con tal de no perder, por ese caso, tráficos portuarios, pues también hay que ponerlas encima de la mesa, ¿no? Evidentemente otras cuestiones serían industrias, digamos, que tuvieran que ver más con las energías renovables, pero ya como la orilla este de la ría de Avilés, o otro tipo de cosas en unas esplanadas enormes que en vez de ser un puerto de movimiento de tráfico sería al fin y al cabo un gran polígono industrial que también está en debate, ¿no? Todo esto nos gustaría también efectivamente que pudiera ser tratado mejor con, y ya voy terminando, con
los sindicatos. No siempre es fácil, incluso aunque alguno además de ser ecologista sea sindicalista, pero evidentemente creo que habría más cuestiones que nos unirían y que serían muy importantes, porque al final el enemigo es el común y que va a utilizar tanto unos como otros factores para sacar su mayor tajada, tanto en ayudas económicas como en tomar decisiones de abandono que en todo caso ya no parece que sean absolutas, ¿no? Porque lógicamente la apuesta por construir el horno eléctrico se entiende que será para utilizarlo, pero los productos de RI o chatarras podrían ser claramente importados. Y desde luego también saber cómo utilizan estas grandes empresas los medios de comunicación para llorar permanentemente, ¿no? Cuando hablamos de los costes de emisiones, hay que decir que una gran empresa como ArcelorMittal, y durante décadas todos los permisos recibidos para emisiones de CO2 gratuitos son mucho mayores que las medias y que los límites y que las emisiones anuales. Es decir, Arcelor nunca ha pagado ni un solo euro por sus emisiones directas, ¿no? Aparte de las ayudas que tenga para las indirectas. Arcelor ha vivido de vender permisos de emisión, porque los permisos gratuitos hablamos del orden de 7 millones de toneladas cuando nunca ha emitido más de 5. Es decir, llevan años llorando y años viviendo de que estos límites de permisos de CO2 en realidad afectaran a otra industria, como podían ser las centrales térmicas, pero para ellos siempre fueron un complemento de ingresos, a pesar de estar permanentemente quejándose de que no pueden competir con otros países cuando ellos mismos son los que importan o exportan materiales directamente, por ejemplo, entre España, Turquía, manejando los mercados como a ellos les interesa, porque al fin y al cabo son propietarios de sectores enteros, tanto de la producción como de la minería, como del transporte, y solo se mueven bajo sus propios intereses y tomando decisiones muy lejos, ¿no? Lejos, ya no digo lejos de Asturias, lejos de España o incluso lejos de la Unión Europea, ¿no? Y por lo tanto todo eso tiene que formar parte del debate, ¿no? Gracias. Ya es mi turno, ¿no? Gracias. Perdón. Gracias por esas presentaciones hasta ahora. Soy Filipín de Ecodes y primero darle también las gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quiero introduciros el próximo panelista. Se llama Graciel Sousa Barbieri y es encargado de marketing de Scrapad. Nos va a hablar de un modelo alternativo de mercado y gestión de los recursos con el caso de Scrapad. Y sin daros muchos spoilers, os puedo presentar en una frase en qué consiste Scrapad. Es una plataforma española que lleva de la mano la idea de reciclaje e industria a favor de la economía circular. Y por lo tanto se especializan en la compra y venta de chatarra y metales reciclables. Muchísimas gracias, Graciel, por estar hoy con nosotros y compartir ese espacio. Si nos podrías presentar brevemente las acciones que habéis realizado hasta ahora y sobre todo vuestra labor para la transformación industrial justa y también su visión de cómo debería ser la transformación industrial para que sea justa y lo que necesitáis para eso. Gracias. Perfecto, gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Es un placer estar ahí junto con tantos proyectos tan importantes ahí en nuestro momento de sociedad, ¿no? Que buscamos más alternativas y que transformemos no solo la industria, pero otros sectores también. Pues dentro de todos los retos ahí que la industria tiene en su transformación, nosotros Scapé trabajamos para facilitar a parte de gestión de los residuos, como bien comentó nuestra compañera, de una forma de una manera más eficiente, que sea más económica y también ambientalmente responsable, ¿no? Y dentro de las propuestas ahí de cómo entendemos cómo esta transformación sea más justa, en Scraped nuestro compromiso es facilitar la transformación de la industria que sea justa mediante la creación de una plataforma que conecte directamente quien genera, quien quiere procesar o evaluar este material y los consumidores de esos materiales, las fundiciones, acerías. Entonces, fomentar un modelo de economía circular que no solo reduce
reduce el impacto ambiental, sino también genera oportunidades de negocio para pequeñas y medianas empresas del sector de reciclaje, por ejemplo. Además, aseguramos que todos los actores de nuestra plataforma, desde grandes empresas hasta pequeños recolectores, tengan acceso igualitario al mercado, contribuindo assim para uma cadena de valor mais inclusiva e equilibrada, não? E quando chegamos ao ponto de como creemos que tem que ser essa transformação, como bem dijo nosso companheiro Martín, há que involucrar todos os atores, não? Não só empresas, governo, em nosso caso, recicladores e comunidades, para que esses principais retos sejam atendidos de uma forma mais efetiva, não? E entendemos também que esses retos incluem a falta de infraestrutura para a gestão de resíduos, a resistência a novas tecnologias por parte das empresas, a inversão necessária para adaptar essas práticas mais sustentáveis. Sin embargo, são oportunidades muito significativas, já que uma indústria circular pode reduzir custos, abrir novos mercados e mitigar o impacto ambiental, não? Então, para que esta transformação seja mais efetiva, entendemos que é fundamental superar essas barreiras normativas, educativas, fomentando políticas públicas que incentivem reciclagem e uma colaboração ativa entre os setores público e privado, não? Nesse sentido, lhes comparto agora também uma apresentação com mais detalhes, explicando um pouco mais da nossa plataforma, mas também como já hemos trabajado con la industria hasta los días de hoy. Pues comparto mi pantalla rápidamente. Creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo impulsamos la transformación ecosocial en la industria, ¿no? SCAPED propone la gestión de residuos de una forma eficiente. Ops, saltó aquí la presentación. Y que sea ambientalmente responsável. Então, o que proporcionamos para a indústria? Desde a otimização dos recursos como uma forma de ingresso, é decir, muitas indústrias muitas vezes não valoram seus resíduos porque estão sucios ou porque quizás não lhes parece economicamente viável, pero há muitos atores na indústria que recebem esses resíduos, los limpiam processos e dão destinos melhores para esses resíduos que não os verdadeiros e outras partes que acabam chegando. Reduzimos custos operativos porque gestionamos todo, recorremos em material na indústria, levamos hasta os recicladores e com os recicladores hasta os consumidores, cumprimos todas as normativas ambientais em cada momento, e vais ver mais adiante que já estamos em los 5 continentes praticamente. É risco zero para a indústria porque todas as empresas passam por uma verificação exaustiva de documentação, de certificação ambiental, para assegurarmos que quem está negociando em nossa plataforma realmente pode fazê-lo de forma legal e com responsabilidade. Pois, aqui está a plataforma, fomentamos esta compra e venda de chatarra e num processo muito sencillo, traemos a tecnologia onde a empresa se registra sem nenhum custo, publica seu material, as partes negociam e chegam a um acordo, e aí entramos com toda a parte de documentação, burocracia, gestão logística e também a gestão dos problemas, porque imagina, desde o ponto da indústria hasta que chega a uma planta de reciclador que muitas vezes é mais distante de los grandes centros, tudo se pode passar e desta parte são barreiras que impedem que o setor de reciclagem de metais especificamente escale e ganhe também níveis de profissionalização, é decir, o que temos de grandes benefícios, né? Además de simplificar esta negociação, também adelantamos pagos para os recicladores. Então, os recicladores podem receber no momento que corremos o material, mientras compradores podem pagar hasta 60 dias. Então, fomentamos e garantizamos a segurança financeira de toda a cadena. Aqui, olvida-se de fraudes, porque um dos problemas
es la fraude de los materiales, la fraude de los pagos, todo esto con empresas verificadas minimizamos mucho esta parte, además de gestionar la logística y impulsionar que acerías y fundiciones ahí en la punta consuman más metales reciclables. No sé si todos sabéis, pero hoy estima-se que solo reciclamos el 30% de todos los metales que son descartados todos los años. Y además de una oportunidad económica para muchas empresas pequeñas y todo, tenemos todo el impacto ambiental que es fomentar esta economía circular. Um pouco de números, já temos mais de 3.000 empresas registradas em 125 países. Hemos hecho nosso primeiro informe de impacto social e os números são grandiosos porque quando se compara o processo de extração do metal virgem na natureza com o mesmo processo de utilizar reciclável, o ganho é grandioso, como comentava. Em alguns casos, como alumínio, se economiza 80% menos de água, de energia elétrica e de contaminação. Aqui um pouco de los números generais, dejo também o enlace de nosso informe, pero además de los 39.000 toneladas de CO2, e aqui um ojo, este número só é alcançado por alcaldías, gobiernos, porque empresas no consiguen este número porque es un número muy grande y significativo. Esto por el volumen de los materiales que ya pasan por nuestra plataforma. Ahí también tenemos más de 66 millones de kilowatts de energía ahorrado y 51 millones de litros de agua. A nosotros nos da muy orgullo de hacer parte de este proyecto porque, es decir, estamos evitando que muitos dos metais vão a contaminar áreas que não deveriam e, em muitos casos, se hace como uma fonte de renta e a sobrevivência de muitas pymes pequenas e recoletores e assim por diante. Pues los dejo aqui como descargar a app para quem esteja aí na chamada, que sendo indústria generadora ou reciclador ou a indústria que consome, estão invitados a provar e mais adelante quedo aberto para as perguntas que pudessem ter. Muchas gracias. Gracias, mil gracias, súper interesante. Teníamos un último panelista que por motivos profesionales ahora mismo no está disponible. Pide muchísimas disculpas, pero así es a veces. Así que ya podemos proceder con las preguntas. Hemos tenido unas en el chat. Quizá podríamos empezar con esa. Una primera para Martín. Sara, quizás quieres volver a coger el tema. Sí, bueno, la gestión de los turnos de palabra estaba en Yurema al cargo, que no la veo ahora, pero bueno, eso, que en nuestra última ponente no ha llegado a tiempo, entonces, como tampoco podemos esperar mucho, empezamos con turno de palabra. Podéis escribir en el chat o podéis levantar la mano también abajo que tenéis en reacciones. Podéis levantar la mano y ya os vamos dando paso. Empezamos por esta primera que estaba por ahí escrita para Martín, ¿sí? Sí, bueno, tenemos una pregunta en el chat para Martín, que la primera pregunta es que si a titularidad pública, ¿hasta qué nivel sería asumible la creación de una metalurgia? Y si hay suficiente dinero para hacer a escala estos cambios o solo se usaría para casos críticos concretos que por la tasa de beneficios no se pondrá un capitalista. Claro, o sea, bueno, por no consumir mucho tiempo, o sea,
Yo creo, o sea, estas preguntas siempre salen como cuando hablamos de propiedad pública, siempre es como, ¿pero de dónde se saca tanto dinero? Pero tampoco nos hacemos esas preguntas cuando se habla de que se ha rescatado a los bancos del Estado español y ese dinero no se va a devolver. O sea, creo que si estamos hablando de, si hablamos de dónde se puede sacar el dinero, podemos hablar de todo tipo de reformas de fiscalidad, podemos hablar de fiscalidad a la riqueza, podemos hablar de todo tipo de mecanismos por los que se pueda aumentar la financiación pública y creo que justamente en un tema como la transición de la industria para reducir emisiones en las décadas decisivas que vienen por delante, si hay algún lugar en el que merece la pena plantear seriamente algunas cuestiones de intervención de propiedad pública, de proyectos de titularidad pública para hacer las transformaciones que realmente necesitamos en el tiempo y en la escala necesarias, es ahí donde correspondería. Eso, claro, eso no quiere decir que haya que meter dinero público a todo y rescatar todo lo que está a punto de cerrar, ni mucho menos. Creo que justamente, y por eso lo planteamos de forma conjunta, tiene que ir junto a una planificación, tiene que haber como una discusión de, bueno, a ver cuánta metalurgia necesita, porque gran parte también de estas industrias ni siquiera van para las necesidades domésticas del territorio, sino que van para extraer beneficios para sus propietarios y exportar los productos. Entonces, esa planificación de qué es lo que realmente se necesita es lo que debería guiar esa propiedad pública. Perfecto. También había una segunda pregunta que era si en vez de hacerlo de cero, ¿cómo ves el comprar empresas que estén en quiebra? Sí, o sea, bueno, más o menos parecido. O sea, creo que o sea, lo que decíamos, no. De hecho, lo que hemos visto es que en muchos momentos se ha inyectado o se ha metido capital público de forma poco planificada a todos aquellos capitalistas individuales que lo han necesitado sin luego ningún tipo de condicionalidad, sin que luego eso forme realmente un parque industrial con una capacidad de control sobre sus decisiones, sobre sus transformaciones. Creo que en algunos casos concretos va a tener sentido hacer una entrada de capital pública en empresas que están bordeando la quiebra, siempre y cuando eso vaya asociado a una transformación, una reconversión, un mantenimiento, una garantía del empleo de sus trabajadores, pero tampoco de forma sistemática. Perfecto, muchas gracias. Ahora voy a ir dándole paso a las personas que habéis levantado la mano. Voy a empezar por Xavier. Te solicito para que actives el audio. Sí. Bueno, a mí me ha sorprendido que ninguno de los ponentes haya planteado salirse del modelo capitalista. El capitalismo es el problema que genera pues, la crisis medioambiental que tenemos hoy en día. Creo que no tiene en cuenta otro punto que es importante, que es la crisis de materias primas. Yo como ejemplo, pues la noticia de hoy que Alemania va a cerrar 3 plantas de Volkswagen porque no venden coches eléctricos. Coches eléctricos, yo soy de los que opina que es una filfa. Va a haber coches eléctricos, pero creo que serán destinados para servicios, ambulancias, etc. Pero no puede ser el coche eléctrico el uso generalizado como hay hoy en día. Es necesario planificar democráticamente entre todos las personas qué industrias
son esenciales para la vida de las personas en general y me gustaría que algunos de los ponentes hablase sobre decrecimiento, sobre si tenemos que decrecer y cómo decrecemos, que eso también va a afectar a la industria. En cuanto al comercio del CO2, todos sabemos que es una filfa y solo un comentario. Generalmente en las colaboraciones público-privadas suelen acabar siendo una estafa a lo público. Creo que hay gestiones que deben de hacerse solo y únicamente desde lo público. Y me gustaría saber la opinión de los ponentes sobre esto. Muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quiere responder a Xavier o pasamos a la siguiente pregunta. Yo sí que contestaría algunas cosas, sin llegar a ser un debate, solo, evidentemente. Lo primero que creo que con independencia de lo que cada uno podamos pensar, en este caso interveníamos en nombre de algo, ¿no? Entonces, claro, yo sí respondo o intervengo en nombre de una plataforma ciudadana que se enfrenta a los problemas actuales de los últimos 50 años de lucha y de sufrimiento de la contaminación de una actividad industrial, no está en su debate ni el cambio de modelo, ni el decrecimiento, ni el fin del capitalismo. Ya quisiera simplemente con que se cumpliera la ley actual, que no lo conseguimos, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, una lucha que además duran tanto tiempo que cuando hablamos de esto del 2017 y de las manifestaciones, ahora ya no seríamos capaces, es decir, del 17 al 24 con COVID por medio, lo que hemos visto es un agotamiento de esta lucha, ¿no? Es decir, una plataforma que está activa, pero que ya es mucho menos potente que lo era en el 2017, por lo tanto, ese tipo de cuestiones no se las plantea, ni la crisis de materiales, ni la crisis ni mucho menos la crisis del capitalismo, con independencia de lo que piense cada una de las personas o organizaciones que forman la plataforma. Pero claro que nos interesa, ¿no? La segunda cuestión, a ver, es sobre el tema del coche eléctrico, ¿no? Una cosa es lo que yo quisiera que fuera sobre el futuro de la movilidad, ¿no? Al transporte colectivo, electrificado, ferrocarril, transporte por mercancías, y otra cosa es lo que pueda ser. Muchas veces cuando decimos no se va a poder cambiar todos los coches por un coche eléctrico, pero entonces se van a cambiar por un diésel. Es decir, porque casi todo el mundo que tiene coche cuando llega a una edad lo va a cambiar y efectivamente no lo podrá hacer ni todo el mundo ni en todas partes. Es más, creo que la crisis de la fabricación de coches en Europa no es porque el coche eléctrico vaya a fracasar. Al contrario, va a ser por el éxito que las empresas automovilísticas europeas siempre quisieron que fracasara. Solo hay que ver los anuncios, las imágenes de vídeos falsos, todos, sobre coches eléctricos ardiendo, ¿no? Es decir, la cuestión es si los coches eléctricos que vaya a haber en algunos países del mundo, que pueden ser Europa, nos guste o no que ese modelo de movilidad sean fabricados en China o sean fabricados por chinos aquí o por empresas europeas en China. Ese es el debate. Pero dado lo que han hecho para que eso fracasara, lo que no va a haber es industria del coche actual en Europa. Eso sí que lo creo. Eso sí que lo creo. Y lógicamente, efectivamente, plantearlo eso además en un barco de decrecimiento y de todas esas cuestiones, el debate ya es mucho más amplio, porque en muchos países deberán crecer y otra cosa es en qué vamos si queremos crecer, ¿no? La propuesta de hacerlo con la modificación y la descarbonización es una propuesta de decrecimiento. De hecho, el temor de la plantilla es que con todos los cambios la necesidad de actividad va a bajar porque va a ser sustituida por las otras partes, es decir, va a haber decrecimiento de forma importante de la producción de acero aquí, incluso con la planta nueva, y evidentemente dentro de ese marco ya están los planes de reducción de plantilla, que es en lo que están los, digamos, sindicatos, aunque sean en este caso los mayoritarios minoritarios. ¿No? Pero sí, todo eso
forma parte del debate, pero no está en todos los movimientos, claro, no en un vecinal que se enfrenta a una multinacional, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ya está Darío, así que vamos a dar paso a su presentación y a su ponencia. Hola, buenas tardes. Disculpa para el retraso, pero estuve en una call urgente que no podía saber hasta el último minuto. Y nada, y disculpa también para mi castellano, espero que se va a entender. Soy un obrero de una fábrica de automotive, ex fábrica de automotive de Florencia, GKN, que producía el 85% de piezas para las fábricas italianas de Fiat, FCA Stellantis. Nel 2021, el 9 de julio 2021, la fábrica fue cerrada con un correo. Fue algo brutal y repentino, pero algo que por algunos lados esperábamos hace tiempo. Teníamos el sospecho que algo así se iba a pasar para todo el análisis del sector y porque la fábrica hubiera sido comprada por un fondo de especulación internacional que se llama Melrose, que prácticamente está especializada en traer ganancia de las reestructuraciones y de los despidos. Y porque en el sector del automotive hay despidos, todos estos fondos financieros se han comprado diferentes sectores del automotive para llevar también una ganancia de la reestructuración y de los despidos. Cuando en el julio 2021 nos cerraron la fábrica, nosotros entramos en la fábrica, empezamos algo que en Italia se llama asamblea permanente y seguimos allá. Cada día, 24 horas sobre 24, la fábrica está guardada y presidiada. Y empezamos la lucha que fundamentalmente ha tenido esa línea de desarrollo. En primer lugar, cuando el capital cierra una fábrica, lo que hace es golpearte con el vacío, ¿no? Porque improvisamente te quita la producción y no hay la posibilidad de entrar en huelga porque no hay producción, no hay nada. Y el primero deber, la primera tarea es inmovilizar el capital físico, lo que se queda, que es decir, los maquinarios y todo lo que está en la fábrica. Y esto es lo que pasó, todos los maquinarios están allí. Nada ha sido quitado fuera de la fábrica desde julio 2021. Pero al final, claramente, ellos tienen tiempo para agotar la lucha y para seguir dejando la fábrica allí, en ese vacío, sin patrón aparentemente. Así que los despidos fueron derrotados después. 3 grandes manifestaciones en el verano 2021, en el septiembre de 2021 fueron derrotados los despidos, pero el fondo financiero nos dejó en un limbo en cual no hubiera producción, hubiera la asamblea permanente en la fábrica. En aquel momento tuvimos todo el sueldo lleno, así que en ese momento de democracia directa, la fábrica se empezó a conectar con el movimiento climático para llenar ese vacío, ¿no? Para tener nuestro plan industrial de conversión de la fábrica. El primer plan industrial fue presentado en diciembre 21. Fundamentalmente era un plan industrial genérico, un poco propagandístico, que estaba dirigido a toda la sociedad italiana diciendo que era posible convertir nuestra fábrica y las demás donde hay despidos en el sector del automotive para construir una industria italiana de transporte, de transporte público, de medios de transporte público local. Y esto también porque en aquel momento el Estado efectivamente participaba por el 51% en la industria italiana de autobús, así se llama, y ahora han privatizado y prácticamente han vendido sus cuotas. Cuando propusimos ese plan, no por casualidad, llegó un nuevo dueño en el enero 2022 que no se sabía qué plan industrial tenía. Rápidamente el sospecho era que fuera un testaferro del mismo fondo financiero llegado solo para agotar la lucha, y esto es lo que pasó, porque mes después mes
no inversionó nada, no llegó ni un plan industrial. La Asamblea Permanente continuó. En el octubre de 2022 propusimos un segundo plan industrial, esa vez diferente, de conversión de la sola fábrica, cambiando el producto final de la producción, pasando por la producción de piezas por el automóvil, de semi-axis, a placas fotovoltaicas y cargo bike. Para llevar a cabo ese plan industrial, propusimos la idea de una fábrica que hemos llamado fábrica socialmente integrada, es decir, una fábrica pública, pero la llamamos así, fábrica socialmente integrada, para entender que no es el público, el capital público vertical que intervenciona en la fábrica, sino algo que nace desde arriba, bajo control obrero y bajo control social, y donde pedimos la intervención pública de capital público del gobierno regional, del gobierno nacional, pero en un balance de fuerza donde la comunidad obrera y la comunidad social no pierde el control efectivo del proceso de transformación de la fábrica. Y fábrica socialmente integrada también porque se desarrolló un movimiento de defensa de la fábrica de miles de personas alrededor de la fábrica, así que ese movimiento de ciudadanos activos tenía que tomar las herramientas para controlar también el futuro de la fábrica y para traer beneficio directo desde la defensa de la fábrica. La reacción del capital fue brutal. Normalmente uno puede creer que si un grupo de obreros propone algo que es la reconversión industrial, un plan industrial capitalista, el capital se convence de la bondad de la lucha social. No es así, claramente. Por lo opuesto, empezaron a no pagarnos. Ahora, por ejemplo, somos casi 10 meses que no vemos un sueldo, que no recibimos algún sueldo. Esto fue una manera para agotarnos más rápidamente. Antes nos agotaba el tiempo, ahora nos agota el tiempo y la pobreza, así que perdimos un montón de compañeros que fueron obligados a despedirse voluntariamente para por lo menos tener el subsidio de desempleo. Y así que el nuevo plan industrial que hemos desarrollado es un plan industrial que se enfrenta a diferentes problemáticas. Por un lado hay el ataque directo del actual dueño que quiere poner sus manos sobre la fábrica solo para transformarla en una especulación inmobiliaria y solo para vender la plantilla de la fábrica para traer beneficio inmobiliario de eso. Y eso es el primer ataque. El segundo problema es que estamos enfrentando claramente la incapacidad del sistema de dar un paso adelante en la transición climática. Un producto no tiene solo una marginalidad, una ganancia privada, sino que un producto tiene también una ganancia o una marginalidad social. La singola fábrica, también si es una fábrica bajo control de una cooperativa obrera, no puede calcular la ganancia social. La ganancia social claramente es diferente a la ganancia social si uno produce placa fotovoltaica o si uno produce, por ejemplo, piezas para Ferrari, como antes. Esta es la razón por la cual siempre decimos que la intervención pública, la planificación social es la herramienta fundamental para dar un paso adelante con la transición productiva y con la reconversión ecológica de las fábricas. Solo que no entendimos esa intervención pública como algo que tiene que llegar por arriba, porque es claro que ese Estado, por su naturaleza, el gobierno que tenemos ahora en Italia y en general el balance de fuerzas entre las clases en Europa, por lo menos, sino a nivel internacional, hace en manera tal que ni el gobierno ni el Estado quieren y saben hacer esa transición climática, saben hacer un plan social verdadero para esa transición. Solo pueden hablar de esa transición, pero los grandes monopolios oligárquicos que están en la economía fósil y todo eso, que controlan el Estado, no quieren, y tampoco los Estados se va a poner en la transición climática. Así que
Nuestro modelo de transición por abajo, que hemos desarrollado con nuestro plan industrial por un lado, con la creación de la cooperativa obrera por el lado, por tener el control obrero, lanzando un accionariado popular que sigue. Hemos lanzado un accionariado popular con la idea de coleccionar como 1 millón de euros de manifestaciones de intereses para la accionista popular. Hemos llegado ahora a 1.300.000 euros. La Senato Popular que tiene el objetivo de tener un control social sobre 1/3 de la asamblea decisional de la fábrica socialmente integrada y proponiendo una ley regional por la cual la región puede comprar con dinero público el área. Todo esto se va a conformar un modelo donde la fábrica socialmente integrada tiene un área pública, una gestión obrera, un control social, una conexión a través de las herramientas del mutualismo, de la sociedad obrera de mutua ayuda que ya hemos conformado con el barrio alrededor de la fábrica, y los dos productos que tenemos que desarrollar son los productos, la cargo bike, la bicicleta de carga, y por otro lado las placas fotovoltaicas, que son sí productos capitalistas, porque nuestro plan industrial desfortunadamente se desarrolla en ese mercado con ganancia privada, sino que pero tienen su propia corrección en la conexión que se va a crear, por un lado, con las cooperativas obreras de delivery, como algunas que ya existen, para que las cargo bikes sirvan no a explotar más los riders en las ciudades, sino a crear un delivery alternativo a los que ya existen en nuestros centros urbanos. Y por otro lado, la conexión entre la producción de placas fotovoltaicas con las comunidades energéticas que se van a conformar y a desarrollar. Y en particular, paneles fotovoltaicos que son personalizados, así que se conforman a las ciudades y a los ambientes urbanos y rurales, y no al contrario, no van a invadir y a cambiar esos ambientes. Esta es lo que hemos elaborado en 3 años de Asamblea Permanente Obrera. Claramente es un proyecto que hoy es bastante avanzado, pero al mismo lado es muy frágil, porque por otro lado el ataque del gobierno de derecha, el agotamiento de la política que nos convoca en nuevas mesas de discusión, después 3 meses, después otros 3 meses, es muy fuerte, y está claro que un ejemplo como lo que que puede dar nuestra victoria, por lo menos en Italia, es algo que el sistema generalmente no se puede permitir. Así que nuestra previsión es que van a hacer todo lo posible para aplastarnos, y por otro lado nosotros vamos a hacer todo lo posible para resistir hasta que las fuerzas lo permiten. Y eso es. Muchas gracias, Darío. Vamos a seguir con la ronda de preguntas. Le voy a dar paso a Luis Domínguez. Hola, buenas tardes. Yo estoy en Huelva, una provincia que está llena de minas por todos lados, pero que ahora mismo, con el desarrollo o con la necesidad de nuestro mercado de nuevos metales y de metales por todo, para la transición, para los cambios industriales y energéticos que se están planteando, pues hay multitud de nuevos proyectos mineros en la provincia de Huelva. Entonces, mi pregunta iba dirigida al anterior ponente, me parece que se llama Graciel, perdón. Si nosotros aquí utilizamos como argumento para oponernos a la multitud de nuevos proyectos mineros, que debiéramos de avanzar en la utilización del reciclaje industrial, del reciclaje de nuestros ordenadores, de nuestros teléfonos, de multitud de herramientas para obtener o para reintroducir en el sistema productivo los metales necesarios.
eso me parece que algo has hablado de eso, pero me gustaría si tienes más argumentos, más razones y si eso está, lo podemos seguir argumentando y con nuevas razones. Gracias. Sí, sí. Gracias por tu pregunta. Sí, esto hay mucho para se hacer y cuando comentaba de involucrar la parte pública es porque si tenemos leyes que obliguen a las empresas a utilizarem los metales reciclables en otro nivel, quizás disminuiríamos esta parte de novas minerías y todo, porque va desde educar a población de que sí podemos reaprovechar mucha cosa, desde los electrónicos, todas las partes de cables que se ponen a basura y también residuos industriales que tienen una parte de metal. Hoy tenemos muchos recicladores, procesadores que separan esos materiales y dan destinos diferentes. Entonces, tu pregunta es muy interesante en ese sentido de que ¿por qué no estamos haciendo más, no? ¿Por qué los gobiernos no hacen más? Escaped nació de esta idea de que podemos fomentar una industria que hoy no es profesionalizada, nada digitalizada, ¿no? Entonces, donde todas las negociaciones ocurren de forma informal, esto no es escalable, ¿no? Por otro lado, hay las barreras burocráticas y todo que una pyme no consigue superar para profesionalizarse. Entonces, nosotros pensamos en ese sentido de proponer una serie de beneficios de gestionar documentación, logística, para así acelerar el uso de más materiales. Entendemos que a la medida que damos una plataforma accesible, más pymes podrán recoger más materiales y impulsionar que la sociedad también se eduque y recicle mucho más do que hacemos hoy. Gracias. Así. Perfecto, pues vamos a continuar por Andrés. Hola, hola, ¿se me oye? Sí. Sí. Hola a todas y todos. Primero, gracias a los ponentes por las intervenciones súper relevantes e interesantes. Y se me abren dos preguntas aquí. Yo trabajo en el sector del automóvil, en una empresa de integración de robótica industrial. Y lo que veo esencialmente en estas empresas, dentro de todo el sector automotriz y parte de la industria, es que, como bien decía Martín, si el Excel sale en verde, se hace. Y si no, no se hace algo. Entonces veo un hándicap súper fuerte en hacer ningún cambio si no se aplican cambios en la economía. Es decir, en la manera de cuantificar costes para todas estas empresas. Y esto vendría siendo, o como se decía, intervención pública en la economía de mercado en la que estamos, o directamente cambiar la economía hacia una economía ecológica a lo Georges Kurroegen, Naredo, etc. Yo ahora mismo eso lo veo muy difícil sin un cambio radical de la economía. Y en la economía de mercado que veo ahora es que estas empresas pues van a seguir haciendo lo que les marca el Excel, que es si sale en verde lo harán y si no, no. Entonces, ese sería lo primero. Y después, la segunda observación es que lo que estamos viendo es que el sector de la automotriz está pues reduciendo muchísimo su actividad, hay mucha incertidumbre y como están reaccionando las empresas y también los sindicatos, es que los equipos de trabajo de estas empresas se están reduciendo cada vez más y lo que están haciendo es contratar personal externo. Es decir, como una cesión de trabajadores de empresas de outsourcing, con lo que reduce muchísimo pues, la fuerza sindical dentro de todas estas empresas. Los sindicatos
en eso pues no están entrando, simplemente lo que estamos viendo es que están entrando a defender esos núcleos de trabajadores que todavía quedan, sea del convenio del metal o sean convenios individuales dentro de cada una de las empresas, pero ese modelo, digamos, de un núcleo de trabajadores y después una gran masa de outsourcing para cubrir picos y desechar esos trabajadores, es lo que estas empresas están haciendo. Con lo que yo veo que la industria va más por ahí en cuanto al modelo laboral, antes que hacer una transformación para que los trabajadores o trabajadoras puedan mantener esos trabajos. Entonces, no sé si tenéis algún comentario al respecto, pero era nada más esto. Y muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quiere responder. Sí, yo quizá puedo decir brevemente algunas cosas. O sea, muchas gracias por tu intervención. O sea, creo que justamente en el sector de automóviles donde mejor se ven como todas las tendencias de qué es lo que implica una transición guiada por las empresas. Y ahí también, o sea, como uniéndolo antes con lo que comentaba Xavier, por ejemplo, con el caso de Volkswagen, que obviamente esta semana está abriendo telediarios. Creo que es importante entender por qué Volkswagen hace lo que hace. Y Volkswagen no hace lo que hace por una cuestión de falta de materias primas. De hecho, tú tienes a todos los grandes grupos chinos produciendo baterías a un ritmo impensable hace apenas unos pocos años. Volkswagen hace lo que hace porque es incapaz de competir en un mercado marcado por mercado saturado y baja demanda, caída de ventas que no se consigue recuperar desde después de la pandemia y una competencia feroz en el sector eléctrico con los grupos chinos, al mismo tiempo que Volkswagen y Mercedes y otras europeas se han desplazado al mercado chino para intentar sobrevivir en una época de baja demanda a nivel europeo y ahora las marcas chinas le comen el mercado a nivel chino. Todo eso son dinámicas económicas internas que lo que hacen es que, por un lado, esos grupos, con sus grandes apuestas por la fabricación de baterías en la Unión Europea, como eran no me voy a acordar el nombre, pero bueno, la startup a la que le estaban metiendo todas sus apuestas para que eso funcionara en los países escandinavos, está retrasando sus planes de escalar en la fabricación de baterías. Están las automovilísticas europeas presionando a la Unión Europea para que retrase la aplicación del Euro 7 y que se puedan vender vehículos de combustión más allá de 2035 y está retrasando sus propios planes de electrificación. Todo eso es lo que nos trae una transición industrial guiada por las grandes empresas. Y de ahí no les vas a sacar. Y entonces, cualquier tipo de intervención que intente remediar eso regándolas de dinero, o sea, está condenada a que sean cada vez más dependientes de que les rigues con cada vez más dinero. O sea, porque tú o sea, solo vas a conseguir que hagan algo si, como decía, si ven el Excel en verde y, y tú necesitas que a Volkswagen le vaya bien para que tú realices una descarbonización de transporte en Europa. Hostia, pues ese modelo tiene las patas muy cortas, los resultados que está dando son profundamente insatisfactorios y lo único, y creo que eso es como lo más importante que va a hacer, lo único que va a hacer es aumentar como una cierta rabia y resignación con respecto a qué es eso de la transición ecológica, qué es eso de la transición energética, qué es lo que por un lado está haciendo que yo no pueda comprar un coche, qué es lo que está haciendo que despidan a la gente que antes estaba trabajando en la industria de automoción y qué es lo que está haciendo que no cumplamos, bueno, pues todo este tipo de cuestiones. Entonces, es ahí donde claro, creo que efectivamente, y también como vinculándolo con lo anterior, yo sí que puedo decir que no hay ningún tipo de solución a esto fuera dentro del capitalismo y yo lo puedo decir con la chaqueta que llevo puesta del Sindicato Lab. Pero para eso pues hay que avanzar en una serie de transformaciones y de batallas concretas que ayuden a que se pueda hacer esa superación del sistema económico actual. Y ahí creo que hay batallas intermedias concretas en las que desde lo sindical y desde lo social, desde lo ecologista se puede avanzar
que serán aquellas que construyan la correlación de fuerzas suficientes como para ir a transformaciones más radicales, ojalá en un futuro próximo, pero como mínimo en un futuro que viene un poco más adelante. Muchas gracias. Bueno, en principio vamos con la última pregunta, pero vamos bien de tiempo, así que os animo, si alguien tiene alguna pregunta más, que la escribáis por el chat o levantéis la mano. De momento le doy paso a Carlota. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los ponentes por las presentaciones y a la red por organizar este webinar. Yo soy Carlota y soy responsable de campañas de acero industria en Beyond Fossil Fuels y coordinadora de una red europea de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos por transformar la industria del acero a nivel europeo. Entonces, bueno, mi motivo de estar aquí es entender un poco más el panorama nacional. Y mi pregunta va dirigida a Paco, yo creo, sobre todo, y es en relación con el proyecto de ArcelorMittal en Gijón. Entonces, bueno, pues como bien has dicho, Paco, hemos visto cómo este proyecto sufría como por diferentes fases, ¿no? Y ahora mismo no está muy claro cuál va a ser el futuro de la acería en términos de si finalmente se optará por el DRI basado en hidrógeno, si finalmente no, cuando al final las inversiones en el horno de arco eléctrico ya han sido finalizadas y demás. Y estamos viendo como este tipo de decisiones de invertir en proyectos de hidrógeno verde por parte de empresas del acero en Europa, que han sido apoyados a su vez por fondos públicos, se están cayendo, ¿no? Porque tenemos el caso de Francia y de Alemania, ambas acerías propiedad de ArcelorMittal, que se han acogido a ayudas públicas en principio para utilizar hidrógeno verde y al final la resolución que ha salido o la decisión que ha salido aprobada finalmente es hidrógeno verde sí, pero a partir de 2035 y únicamente si es factible que exista este suministro de hidrógeno verde en Europa y hasta el momento vamos a utilizar gas. Esto es las dos decisiones que han salido hace poco. Entonces, bueno, todo esto genera un debate dentro de acerca del futuro de la industria del acero en Europa, no solo a nivel como Parlamento Europeo, como hemos visto en el pleno de la semana pasada, donde se debatió esto, sino también pues, por parte de actores de la sociedad civil, de empresas y demás, en cuanto a qué sector del acero queremos ver en Europa. Si queremos que sea uno basado en producción primaria, como hasta ahora, pero basado en hidrógeno verde y esperando a ver cuándo se puede producir y vamos a utilizar gas mientras tanto, si vamos a importar esto mineral de hierro, vamos a pasar únicamente a producción secundaria, aumentar hornos de arco eléctrico, o sea, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Y yo creo que esta es una respuesta que no está clara todavía. Y mi pregunta para ti, Paco, era, en este momento como de incertidumbre en Gijón, ¿qué es lo que pedís vosotros como plataforma ahora para ese proyecto? Porque imagino que el hecho de que transitoriamente se utilice el gas como combustible no es una posibilidad para la plataforma ni imagino que para bueno, otro tipo de redes que trabajan en temas de gas. Entonces, por entender un poco ahora mismo qué es lo que pediríais para el proyecto. Bueno, yo creo que ya lo has dicho. Nosotros no tenemos ni idea en este momento de cuáles son los proyectos o los procesos, ni siquiera tenemos interlocución, ¿no? Cuando nosotros hablábamos, cuando simplemente el proyecto de Arcelor era poner en marcha las baterías más viejas que había en Gijón, a cambio de cerrar, porque cerraban ya las de Avilés, porque ya no eran capaces de hacer funcionar, nos parecía una barbaridad. Bueno, pues esa propuesta era apoyada por toda la administración, por la empresa y por los sindicatos, ¿no? Nuestra propuesta de que las baterías de Gijón, para seguir funcionando con lo mismo, es decir, con coque y con carbón, se hicieran nuevas, cumpliendo las mejores técnicas disponibles, era rechazada porque era vista por la sociedad económica como un retraso para la fábrica, ¿no? La realidad es que hicieron un trabajo a medias y encima compraron muy malos materiales refractarios a China y tuvieron que demolerlo todo y volver a empezar desde el principio, con lo cual el retraso fue mucho mayor que la propuesta nuestra de unas baterías nuevas. Y hablábamos simplemente de tal cual estaba, ¿no? O sea, de cumplir simplemente documentos de conclusiones. Eso, luego, por nuestra parte, en el 2017 se hablaba ya de decir, bueno, y ir pensando en cambiarlo a DRI. Y podíamos hablar de DRI de hidrógeno o incluso de gas natural
en aquel momento, porque lo que estaba encima de la mesa es seguir con las baterías de coque, ¿no? Y la empresa lo rechazaba, como decía, por lo del el verde, el rojo, ¿no? En aquel momento lo rechazó totalmente porque lo veían absolutamente inviable, ¿no? Después aparecen todos estos fondos, aparecen los 400 millones y entonces se ponen encima de la mesa, pero cuando vemos que se pone lo de Asturias con mucho retraso, ¿no? Por la propia reticencia de la propia, digamos, empresa asturiana, ya estaban en marcha muchos otros proyectos anteriores, los que hablas de Europa, que sí que ya lo habían tenido en cuenta. Es decir, que llegamos incluso tarde a esa modificación dentro del propio sistema capitalista, dentro del propio sistema de funcionamiento, ¿no? Ahora, incluso con la dimisión de la responsable para la transición en el ministerio, que encima era asturiano y había sido incluso del propio sector, pues ya no sabemos nada porque ni siquiera hemos tenido más reuniones como algunas habíamos tenido antes con la propia empresa, ¿no? Con lo cual es absolutamente incertidumbre, ¿no? Una cosa es lo que pensemos y otra es cuando hablas con gente que se mueve en el sector y te cuentan, es que en realidad rebajan un poco el tema del hidrógeno en este tipo de actividades industriales, ¿no? Estamos viendo muchos proyectos de hidrógeno que son meras apuestas especulativas para usos nuevos, cuando deberíamos de estar precisamente hablando de los de sustitución, y lo que comentan es que se dio una expectativa demasiado alta, unos tamaños demasiado grandes y que habría que empezar con proyectos mucho más bajos, más próximos al territorio, con más disponibilidad de la energía en aquel momento, y más que cuando en Europa en realidad no es política de que la energía sea barata o sea cara, que no importa, sino cuál es la diferencial de precio en cada una de los territorios, ¿no? Y entonces la cuestión es esas ayudas todas a la energía eléctrica barata. Casi todos los países mienten, casi cada uno se queja de que el otro es más barato y lo que encontramos es una carrera por las ayudas y también una realidad, es decir, que los alemanes hagan trampa, que los franceses hagan trampa y que pongamos lo que sea de ayudas a la industria para energía barata en Asturias o en España, pues que los otros países la pongan un poco más y no vamos a poder competir nunca en dar mucho más dinero que el que dan estos países con mayor capacidad, ¿no? Entonces, efectivamente, hay lo único que parece más certeza es el horno eléctrico, porque ya se aprobó el proyecto, ya se está construyendo y que supondría y cerrar la mitad de la planta de producción primaria, es decir, uno de los hornos y una de los Inter, pero lo que sí ya dije antes es que mientras que esta plataforma que lo que interviene es en contaminación, es decir, en calidad del aire y no en descarbonización, vemos que muchas de las actividades de la propia empresa, no las que nuevas que pongan o las que funcionen, sino las que no quitan, pues no supondrían una mejora de calidad del aire, con lo cual evidentemente es un rechazo total a que encima además reciba 400 millones de euros y que la calidad del aire no mejore, ¿no? Porque yo digo que la plataforma no se dedica tanto en ese momento a cuestiones de descarbonización como a cuestiones de calidad del aire, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Parece que no hay más preguntas. Así que nada, muchas gracias a todas y a todos por la participación. Voy a pasarle la palabra a Sara López. Bueno, pues nada, muchas gracias a tanto a las compañeras de la red por la organización, a todas las ponentes que han participado, ha sido súper interesante, se queda corto siempre, y a todas las personas que os habéis conectado y habéis participado, así que nos vamos muy contentas. Esto quedará grabado y se colgará en el canal de YouTube de Ecologistas en Acción, para que lo podáis volver a ver o si os lo habéis perdido, esto ya, las que estáis aquí no os lo habéis perdido. Y nada más, que tenemos que cerrar, que tenemos otro webinar, creo que en un ratito. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Gracias, hasta luego.